Hola, bueno, vamos a aprovechar que tenemos Franco en la radio para hacer algunos vivos, es lo que estamos haciendo, de Instagram y después los compartimos en las redes sociales. Hace un ratito charlamos sobre el encuentro internacional progresista en Barcelona. Ahora quiero hablar un poco sobre inflación en Argentina. Sabemos que nos ve mucha gente fuera de Argentina, gobierno de Milei. Bueno, la inflación en Argentina dio el 3,4% en marzo, mensual. Lo digo para la gente fuera de Argentina, porque en Argentina estamos acostumbrados a números de esos mayores también. Eh, una inflación alta de por sí, muy alta para un gobierno que bueno, había logrado bajarla en algún momento a menos de dos dígitos, menos de 2% el año pasado, después de venir un periodo de inflación alta de finales del gobierno anterior de Alberto Fernández, que Sergio Massa como ministro de Economía, en el que Javier Milei se jactó de realizar el mayor ajuste de la historia. La inflación viene subiendo desde un piso del 1,5, 1,8% de hace 10 meses seguidos hasta este 3,4%. O sea, digamos, empezó a subir la pendiente, y lo cual además pone en riesgo electoral. El gobierno está cayendo. Miren, en las encuestas, una de las razones es que no está consiguiendo domar la inflación, que fue su caballito de batalla electoral. Causas, razones, este 3,4%. Bueno, el gobierno, sobre la base de los datos del INDEC, el Instituto de Estadística y Ciencias de Argentina, Javier Milei y el ministro de Economía Caputo dijeron, bueno, que no les gustaba hablar el número, lo atribuyeron, entre otras razones, a cómo pegó sobre los combustibles la subida del petróleo que origina la guerra sobre Irán y el Estrecho de Hormuz, el cierre del Estrecho de Hormuz, originada precisamente en la acción de dos de sus aliados fundamentales, dicho por el propio presidente Javier Milei, no por mí, Estados Unidos y Estado de Israel. Guía la subida de marzo en Argentina, marzo y abril es en Argentina, el comienzo de clases, salida de los costos de la educación. Es una cuestión estacional y de coyuntura internacional. De todas maneras, la inflación núcleo, que es la inflación desestacionalizada, digamos, que no tiene esta, y fuera de la coyuntura, también es alta, es cerca del 3%. Entonces, ahí vienen las explicaciones. Las explicaciones del dogma, digamos, Javier Milei es economista, tiene una escuela económica neoliberal, una muy pequeña, pero neoliberal, digamos, la escuela austríaca. El neoliberalismo plantea que la inflación tiene un solo origen, que es monetario. Digan, para hacerlo corta, si el gobierno imprime más billetes, por digamos, el celular, vamos a suponer que el celular que yo estoy usando vale 300 pesos. Si el gobierno imprime más billetes para el mismo celular, va a hacer falta más billetes, entonces 400 pesos aumenta un 30%. Bueno, eso es parte de la realidad. Efectivamente, si un gobierno emite más moneda, un banco central emite más moneda, una de las cosas que pueden pasar, no exclusivamente, es que al haber más circulando aumentan los precios. Esto no es automático, pero hay una verdad teórica. El problema es que la economía real funciona de un modo mucho más complejo que lo que las corrientes neoliberales describen. Y el fenómeno inflacionario puede ser multicausal y en realidad depende de cada circunstancia histórica y de cada país, de cada economía en particular. La receta tradicional neoliberal es que aplicó Javier Milei, la que recomienda el Fondo Monetario Internacional, la que aplicó Milei a rajatabla, que es enfriar el consumo. Eso significa menos dinero en el bolsillo de la gente, eso significa no subir salarios, eso significa bajar drásticamente el gasto público, eso significa menores pensiones, menores jubilaciones, menor educación pública, menor gasto en seguridad,
bueno, directamente suprimió Javier Milei la obra pública, no hay gasto en obra pública, significa un parate de la economía. Y efectivamente la economía argentina se paró. Es decir, la economía argentina funciona en este momento en dos tiempos. Aquellos sectores primarios vinculados al mercado mundial están funcionando: gas, petróleo, soja, litio. Eso genera divisas que primero, como no hay límites, las empresas multinacionales y las nacionales que los utilizan se los llevan afuera. En segundo lugar, Argentina tiene una pesadísima deuda externa, con el Fondo Monetario Internacional 50.000 millones de dólares, con acreedores privados por encima de los 120.000 millones de dólares, con vencimientos muy continuos. El Banco Central en realidad tiene saldo negativo en su posesión de divisas extranjeras. Para hacerla corta, lo hemos dicho en otros programas. O sea, en los hechos concretos, el Banco Central tiene divisas disponibles para un año. O sea, se paga, digamos, algo de importaciones, se venden divisas para algo de importaciones, mucho para turismo y mucha gente. El peso está apreciado. Conviene importar. No conviene exportar. La caída del consumo y el peso apreciado matan la actividad económica. Eso frena hasta cierto punto la inflación, está comprobado, con un costo de aumento de la desocupación y niveles de ingreso muy bajos. La economía interna no se mueve porque los sectores primarios, la extracción de litio, la extracción de gas, la extracción de petróleo, el cultivo de soja, no son generadores de muchos puestos de empleo. Entonces uno ve los números de la macroeconomía, la economía crece el 3%, pero crece en áreas que no son la industria, el comercio, los servicios, que son las que generan empleo, las que generan el gran movimiento económico. Por eso quiebran las empresas industriales, por eso quiebran los comercios, por eso quiebran las empresas de electrodomésticos, por eso hay una ola de quiebres empresarios. Y aquí viene otra cuestión, que es el alto grado de concentración de la economía. Es decir, hay 20 grandes empresas argentinas y extranjeras que manejan la conformación de precios, por ejemplo, o sea, la producción y la distribución de alimentos, que pesan muchísimo en la canasta inflacionaria, porque también la inflación del 3,4% fue por aumento de alimentos, particularmente la carne, que es otro bien de exportación, la carne vacuna. Entonces, la economía argentina funciona básicamente de manera cartelizada. Hay grandes grupos económicos que en distintas áreas, 1, 2, 3, monopolios o cárteles, en la salud, en la alimentación, en la energía, cárteles en los servicios de telefonía celular, 2, 3, 4, 5, 7, 10 grandes, que los hechos se ponen de acuerdo y funcionan. La economía argentina está cartelizada. Y además con un fuerte peso del sector financiero internacional, pero además el local. El sector financiero local es uno de los sectores financieros con mayores tasas de interés y mayores costos de servicio de América Latina y del mundo. Esto hay informes al respecto. Entonces, las características particulares de la economía argentina es que es una economía altamente concentrada, cartelizada, muy extranjerizada y con un fuerte peso del sector financiero. Eso abruma ya de por sí la producción industrial, la distribución comercial y los salarios. Hay toda una discusión sobre si la economía argentina es muy abierta o muy cerrada. En lo concreto, la apertura que ha hecho la economía de Javier Milei es indiscriminada. Entonces, eso inicialmente por importación de productos chinos baja algunos costos, por ejemplo, de los textiles, de los electrónicos, pero al no aumentar los salarios, si esto redunda en ganancias de las empresas más concentradas, bajos salarios, reforma laboral, precarización laboral, pero en realidad no redunda en un crecimiento real de la economía personal de cada familia, de cada persona y de cada familia. Si a eso le agregamos una inflación que no baja del 2% y está en el 3%,
el malestar que está creciendo, la bronca, digamos, el malestar, no solo de gente que no participó en las elecciones y no votó, o que no votó a Javier Milei, sino de gente que lo votó. Porque a Javier Milei se lo vota en Argentina, a Javier Milei se lo vota como economista para que resuelva la situación económica de la gente común. Y lo que está haciendo Javier Milei es resolver las ecuaciones financieras y de ganancias de las grandes empresas, de los grandes conglomerados argentinos e internacionales y los intereses geopolíticos de los Estados Unidos. Pero no está pudiendo resolver la vida cotidiana del 70% de la población. De allí que está cayendo de a poco, mes por mes, en las encuestas. No está en una situación grave todavía, tiene la gran ventaja que no tiene una oposición articulada.